Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Ayer vivimos un verdadero partidazo entre Real Madrid, Atlético de Madrid, semifinales de Supercopa. Desde luego hubo de todo, goles, intercambio de golpes, un golazo de Griezmann, una jugada para la historia, una carrera entre Brahim Díaz y Jan Oblak, pero también se vivieron cosas que no se pueden aceptar. Y quiero que me dejéis en caja de comentarios qué pensáis acerca de que la grada, la afición, si es que se les puede llamar afición a esta gente, pitara durante el minuto de silencio a Franz Beckenbauer, el Kaiser, un minuto de silencio en su honor, y la grada no fue capaz de respetar esto. Encima no se tapan, no se justifican, simplemente anuncian que no tienen por qué hacer esto, que no es una de sus costumbres. Para mí es intolerable, uno de los mejores de la historia, nos va dejando una generación que marcó época, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, futbolistas que desde luego quedarán en los libros de la historia, y esta gente, quienes se hacen llamar aficionados, no fueron capaces de respetar. Quiero que me dejéis en caja de comentarios qué pensáis ustedes. Desde luego también, antes de ver lo que ha sucedido con Toni Kroos, cómo ha metido un calcetín en la boca espectacular a toda esta afición, y desde luego ha quedado más que demostrado que la liga que nos quieren vender como la liga del futuro, la liga emergente, la que ha abierto la caja de Pandora a Cristiano Ronaldo porque es la liga que vale la pena, desde luego ha hecho el ridículo a ojos del mundo entero. Antes de avanzar con el vídeo, quería mandar un saludo para Santiago Cat 8290, y es que respecto al vídeo de ayer no entiendo qué le ven los atléticos al Cholo Simeone, técnico normalito. Y es que estoy muy de acuerdo con esto. Un técnico que ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que no aprende la lección. Un técnico que da por sentado su condición de perdedor frente al Real Madrid, y evidentemente por eso la historia se repite constantemente. Un tío que llegó a un par de finales de Champions y las perdió. Y ha seguido demostrando cada vez más una actitud de perdedor, defensiva. Incluso el Mono Burgos estallaba ayer cuando le preguntaban en Movistar Fútbol. Y quería mandar un saludo también para Vivi, ¿vale? Buenas tardes, Magno. Me alegra escucharte mejor. Disfruto mucho de tus vídeos. Me encanta cuando dices calcetín en la boca. Te sigo desde Buenos Aires. Un abrazo. Mil gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Un saludo para ti también. Y evidentemente, calcetín en la boca es una de las marcas de este canal. Y me encanta que os guste tanto la expresión. Y ahora vamos a avanzar con el vídeo. Y es que la afición, los que se llaman, o podemos llamar como aficionados, que fueron a este partido de Supercopa, demostraron no ser amantes y fans de este deporte. Porque no se puede faltar el respeto a una leyenda como Franz Beckenbauer, al Kaiser. Vean la cara que se le quedaba a Ancelotti, a Simeone, a los futbolistas. ¿Cómo es posible que abucheen un minuto de silencio? Aunque no vaya con su cultura, esto es algo que no hay que aceptar. Bastante tenemos que aguantar nosotros con que se lleven la Supercopa de España por temas de dinero a jugar allí en Arabia Saudí. Y el estadio estaba lleno, sí. Pero ¿cómo queda la imagen de esta gente después de este suceso? ¿De verdad pensáis que da buena imagen? Esta es la liga que todos dicen que hay que ir, que Cristiano Ronaldo ha transformado. Una vez más queda demostrado que aquí vienen por dinero, amantes y fans del buen fútbol. Aquí se viene a jugar por dinero, y los futbolistas incluso ya muestran arrepentimiento, como puede ser el caso de Henderson, quien ya ha pedido salir de ahí, incluso a costa de rebajarse el salario. Pero es que muy lejos de faltar el respeto tremendamente así, tuvimos que ver que cuando entró Toni Kroos, cada vez que tocaba el balón, la abucheaban severamente. Y claro, diréis, ¿por qué? Y es que Toni Kroos en su día, cuando Gabri Veiga en su día fichó por el Al-Ahly, creo que fue, dijo que le parecía vergonzoso, embarazoso. Y es que es una liga que simplemente se mueve por temas de dinero. No puedes hablar de que esa liga se va a jugar al fútbol o que es una liga que va a crecer, porque evidentemente esto no es así. Se ha llegado a comentar, decía Kroos, que allí se juega un fútbol ambicioso, pero todo gira en torno al dinero. Irse a Arabia es una decisión por dinero y contra del fútbol. Y si hay una cosa que es una realidad, amantes y fans del fútbol, Toni Kroos puede ser del Real Madrid, pero es un futbolista respetable. Es un tío que jamás hace ruido, un tío elegante en el campo, de los que ya quedan cada vez menos. Creo que tiene a Stan Lee tatuado en el brazo. No te puede caer mal alguien con Stan Lee tatuado en el brazo, amantes y fans del buen fútbol. Fan de Marvel, no le gusta hacer ruido. De verdad, da gusto verle jugar en el campo. Y es que Toni Kroos, por estas palabras y por decir que él no iría jamás a Arabia Saudí a jugar porque va contra sus principios, le abuchearon todo el partido. ¿Veis normal
que en el momento que el alemán sufrió una caída en el campo, un resbalón, porque fue un simple resbalón, la grada entera aplaudió, se mofó del alemán. Pero ¿sabéis qué es lo que hace el alemán? Elegancia pura y dura. Dio un verdadero recital en el campo, porque dio un verdadero recital. Y sentenció con un tweet en el que pone "That was fun today, amazing crowd". Muy divertido lo de hoy. Espectacular la grada y el ambiente. Calcetín en la boca, con ironía y con elegancia, hasta el fondo. Y es que evidentemente han quedado en ridículo después de esto. Esta es la liga de Cristiano Ronaldo. ¿Qué tendrá que decir Cristiano Ronaldo al respecto de esto? Porque esto deja muchísimo que desear. El alemán dio un verdadero recital en el terreno de juego. Vean cómo se mantenía alejado en el momento del gol. Brahim Díaz. Y me vendrán a decir que esto merece más la pena que la MLS. Dudo mucho que en la MLS abuchearan un minuto de silencio a Fantasy Football Fútbol. De verdad, me cuesta mucho imaginármelo. Tal vez el día de mañana yo me tenga que tragar mis palabras y yo tenga que decir, oye, pues mira, estaba equivocado, pero no creo que esto pueda suceder. Y desde luego, una cosa que es una realidad, Simeone también se quejó, que gracias por el apoyo recibido por parte de los colchoneros. No puede ser que se lleven la competición tan lejos de los aficionados de los equipos. Y entiendo que el formato está funcionando, porque este formato de semifinales ayer se vivió con mucha emoción. Yo recuerdo cuando era partido doble, en verano, no lo veía apenas nadie. Ha ganado emoción, pero no se puede jugar en estos lugares a Fantasy Fútbol. Esto de verdad va contra del deporte. No entiendo que se abucheara un minuto de silencio, sea por costumbres o no. Y luego faltar el respeto así a un jugador como Toni Kroos. Una cosa es que tengan las costumbres, bueno, allá cada uno hace lo que quiere, ya esto es opinión, pero otra cosa muy distinta es que si tú eres un amante y fan del buen fútbol, vayas a un estadio a abuchear un tío como Toni Kroos. Y el alemán los sentencie y los calle y los silencie de una manera tan brutal. Es que evidentemente esto no hará gracia a Cristiano y compañía. Evidentemente esto da más puntos, aunque no tenga nada que ver a la MLS, porque desde luego esto no sucede, pero desde luego me pregunto qué tendrán los críticos que decir al respecto de todo esto. Es una realidad, amantes y fans del buen fútbol. La gente viene a esta liga por dinero, no viene para practicar un fútbol ambicioso. A nadie le interesa jugar aquí, y mucho menos después de lo que se vio ayer. A ojos del mundo entero, la Liga de Arabia Saudí, o sus aficionados, mejor dicho, dejaron muchísimo que desear. No son amantes y fans del buen fútbol. Son gente que se cree que con un par de billetes ya pueden comprar absolutamente todo. Y Toni Kroos, con sus principios, metió un calcetín en la boca. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Evidentemente, Cristiano seguirá con todo esto. Y lo que yo me pregunto también es qué tendrá que decir Vinicius al respecto, porque si hay una cosa que no me parece correcta, y he de decirlo de verdad, amantes y fans del fútbol, y yo sé que no hay que generalizar, pero a Vinicius le gusta mucho generalizar. Cuando a Vinicius le faltan el respeto, Toni Kroos, sus compañeros, pide piña, pide unión. Ayer, tras la tremenda falta de respeto a Toni Kroos, Vinicius no dudaba en publicar un comentario con las banderitas de Arabia Saudí, porque evidentemente le pagan por ello. Esta es la diferencia de un tío con principios, un tío chapado a la antigua, como podríamos decir, y otros que, bueno, al sol, que más caliente y según lo que me interesa. Lamentable lo vivido, partidazo vivido. Hoy espero que gane el Barcelona. Comentadme en caja de comentarios qué pensáis ustedes. Desde luego, el gol de Brahim, cada vez que lo veo, me parece más espectacular. Espectacular el partido. Espero una final espectacular, un clásico, por favor. Comentadme, que como siempre os leeré en caja de comentarios. Y brutal, Toni Kroos es madridista, da igual, no es del Barça, no es de nuestro equipo, pero grandes futbolistas, grandes leyendas, estos gestos hay que aplaudirlos siempre. Hasta la próxima.